Mi nombre es Emanuel Vázquez Benito y el día de hoy hablaremos sobre el uso básico del ciclo for en el lenguaje de programación PHP. Para lo siguiente necesitamos un servidor web instalado que puede ser Apache, puede ser IIS o el servidor web de tu preferencia, un editor de código, en mi caso utilizo Sublime Text, pero puede ser incluso un bloc de notas, no es necesario tener nada más instalado. Necesitamos PHP y conocimientos básicos de HTML y PHP. Dentro de los objetivos que buscamos es ejemplificar el uso del ciclo for, conocer un poco sobre su sintaxis, la manipulación de arreglos y la integración del ciclo for con componentes HTML. ¿Qué es un ciclo? Recordemos, o mejor dicho, abordemos que un ciclo es una secuencia que se ejecuta repetidas veces un segmento de código hasta que una condición sea falsa, es decir, se debe de cumplir una condición para ejecutar un número determinado de tareas. Los ciclos más utilizados en programación son while, for y do while. ¿Por qué necesitamos utilizar ciclos? Pensemos en un escenario donde tenemos una serie de instrucciones que se están repitiendo continuamente. Es ahí donde el uso de los ciclos tiene bastante sentido. El ciclo for tiene tres elementos principales con los que debemos familiarizarlos para entenderlos. Necesitamos una variable de control que va a tener un valor inicial. Seguido a esto, necesitamos una condición que debe de cumplirse para que se pueda ejecutar el ciclo. Y por último, tenemos un incremento o decremento que se va a estar repitiendo en cada paso hasta que la condición sea falsa. Para esto, en el ejemplo vamos a tener una tarea repetitiva y vamos a hacer un ejemplo básico. Vamos a programar una tabla de multiplicar, ¿sí? Y cómo recorrer un arreglo e incrustarlo con HTML. Para eso, pues vamos a la demostración. El primer ejemplo, que va a ser una tabla de multiplicar, recordemos que tenemos un número constante, es decir, por ejemplo, la tabla del 1, del 2, del 3, etcétera. Tenemos un número variable, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, etcétera, hasta llegar al 10. Y por último tenemos el resultado. Eso lo vamos a hacer con un ciclo, con el ciclo for. Vamos a iniciar, nuestro valor inicial es 1. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar 1 por 1. Después vamos a repetirlo durante 10 veces. Para eso nuestra condición es que nuestra variable i que inicia en 1 sea menor o igual al número 10. Y por último vamos a estar sumando 1 a esta literal i. Para eso vamos a imprimir el resultado y lo único que vamos a decir es el valor bueno, vamos a hacerlo de una vez con un valor inicial. Aquí tenemos nuestra tabla, va a ser la tabla del 1. Para eso decimos, vamos a imprimir valor, que en este caso es 1, seguido de el símbolo de X para representar el poro. Vamos a imprimir nuestra variable de control. Vamos a imprimir también el símbolo de igual y por último, ahora sí, vamos a imprimir el resultado de valor por nuestra variable de control. También vamos a imprimir un tag, de BR que en HTML es un salto de línea y necesitamos nuestro punto y coma, por supuesto. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué resultado tenemos. Aquí lo tenemos, como podemos ver, aquí está nuestro ciclo para una tabla de multiplicar. Cambiando el valor, pues nosotros ahora le puse un valor de 2, ahora va a ser la tabla del 2,
etcétera, ¿no? Cualquier número de tabla se puede ejecutar de una manera bastante simple. Ok, en nuestro segundo ejemplo vamos a recorrer un arreglo. Para eso vamos a crear un nuevo archivo, solo es un ejemplo, y vamos a poner for con arreglo. Vamos a declarar un arreglo. Este arreglo va a tener el nombre de algunas frutas, por ejemplo, manzana, pera, con eso. Ahora, a partir de un ciclo for, vamos a recorrer este arreglo. Este arreglo en tamaño tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este arreglo tiene un tamaño de 5, pero recordemos que los arreglos inician en una posición 0. Es por eso que ahora nuestra variable de control va a iniciar en la posición 0. Después vamos a recorrer nuestro arreglo hasta su tamaño. Es decir, mientras nuestra variable de control sea menor al tamaño del arreglo. Vamos a incrementarlo. Y lo único que vamos a hacer es imprimir nuestro arreglo, pero en una posición en específico, en este caso nuestra variable de control. Y también le vamos a concatenar el tag de salto de línea. ¿Ok? Vamos a ver el resultado. Aquí está el resultado. Para el segundo ejemplo, vamos a utilizar este mismo segmento de código que es nuestro for, pero ahora lo vamos a mezclar con algunos elementos HTML. Vamos a tener dos ejemplos, una tabla y un select. Primero haremos el select. Recordemos que la sintaxis del select es un select y para cada elemento del select necesitamos un option, pero el option sería algo que se va a estar repitiendo. Para eso vamos a utilizar el ciclo for. Y aquí es donde nosotros vamos a reutilizar nuestra sintaxis. Y como vamos a mezclar ya PHP con HTML, vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Aquí, en lugar de cerrarlo con una llave, vamos a decir PHP y vamos a utilizar end for para cerrar nuestro ciclo. Ahora, en lugar de hacer un print, lo que vamos a hacer, bueno, sí vamos a hacer un print, pero vamos a ponerlo dentro de un option. Ya no es necesario nuestro salto de línea. Dentro del option vamos a imprimir cada elemento de ese arreglo. ¿Cuál sería el resultado de esto? Un select con los elementos de un arreglo. ¿Ok? Y por último vamos a hacer una tabla. Prácticamente es la misma sintaxis, solamente recordemos que una tabla tiene un encabezado y en cada elemento del encabezado tenemos un th. Voy a poner un título, tenemos un tbody y dentro de cada tbody tendríamos que repetir una fila por cada fruta que nosotros tenemos en nuestro arreglo. Voy a reutilizar esto mismo porque es básicamente el mismo código, pero en lugar de option, aquí en lugar de option voy a poner primero una fila, ¿ok? Después voy a poner cada columna y dentro de la columna entonces iría el valor de nuestro arreglo. ¿Cuál sería el resultado? Aquí tenemos una tabla. Todavía no se ve como una tabla porque para eso necesitamos decirle algunas propiedades, por ejemplo el borde, y ahora sí ya tenemos una tabla. Espero que con esto les haya quedado un poco más claro cómo se utiliza el ciclo for en el lenguaje PHP y cómo podemos mezclar elementos de un ciclo
¿sí? Elementos elementos de HTML con un ciclo. Y ya como conclusión, tendríamos que el uso de un ciclo minimiza la cantidad de código fuente en algunas de las aplicaciones. Obviamente nosotros necesitamos determinar cómo lo vamos a hacer. Bueno, eso es todo. Recuerden, mi nombre es Emanuel Vázquez y estoy para servirles. Gracias.